Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, en casa de este hombre, el cual se sitúa a la base en la formación de una colonia que se izaría hasta una celebridad mundial. Se llamaba Henry Jansen, de sobrenombre Riquet, el Pavo, un hombre tranquilo de la región campesina de Amberes, y entre sus hijos tuvo la suerte de tener verdaderos fanáticos de toda su vida, proseguir el perfeccionamiento del trabajo emprendido, en breve, dar a la línea Jansen sus letras de nobleza. Hemos intentado en la manera de lo posible presentar en imágenes el trabajo de toda una vida, el pasado, el presente y el futuro de la línea Jansen. Sería imperdonable que se perdiera en las brumas del pasado lo histórico de la línea Jansen, célebre por el mundo. La entrevista con los hermanos Jansen se ha revelado un poco como una historia sin fin. La hemos pacientemente completado, detalle por detalle, punto por punto. Los hermanos Jansen, historia y creación de una raza mundialmente célebre. Arendon. Ningún otro lugar en el mundo ha sido tan conocido en colombofilia como este pequeño pueblo campesino de Amberes. Esta celebridad sobrepasó las fronteras y atravesó los océanos. Durante decenios, los Jansen han constituido un valor único de referencia en el mundo colombófilo. De este hecho, han conquistado su parte de eternidad en el corazón de todos aquellos que comparten esta pasión por la colombofilia. El 6 de la Schoolstraat de Arendon. Es como preguntar a un parisino dónde se encuentra la Torre Eiffel. La mitad de los colombófilos del mundo conocen esta dirección. Es por esta puerta blanca que han transitado tantas y tantas palomas de la colonia Jansen con destino a los 4 puntos cardinales del planeta, aportando a su vez gloria y éxitos a sus nuevos propietarios. Charles y Louis son los 2 únicos descendientes en vida de esta gloriosa familia colombófila. La madre, Paulina, y el padre, Henry Jansen, un simple cigarrillero de Arendon, fue el hombre por quien todo comenzó. Es con cierta emoción que Charles y Louis evocan el pasado. Paulina, la madre, sacaba agua del pozo, célebre desde entonces. De este pozo se sigue dando el agua a las palomas de la colonia. De vez en cuando se echa un poco de cal. Y es mucho mejor que el agua del grifo, dice Charles. Hay que admitir que tiene un excelente gusto. Adrián, que se ocupaba en gran parte de los cuidados prodigados a las palomas, estaba entonces en el palomar de los jóvenes. En casa de los Jansen no hay instalaciones que se extienden decenas de metros ni centenares de palomas. El visitante atento descubrirá las trampillas de entrada sobre el techo, un palomar con el techo de viejas tejas de boom, un palomar lo más simple posible, con planchas de recuperación fijadas atravesadas, casilleros viejos de 30 años, telas de araña en los rincones. ¿Se puede encontrar un palomar más simple? Charles nació en 1913, pero disfruta todavía de buena salud. Desde su tierna infancia se apasionó por las palomas. Durante los años en que las palomas de los Jansen dominaron la escena deportiva, fueron Adrien y Charles quienes llevaban de mano firme la continuidad de la colonia. Tras la muerte de Adrien en 1981, Charles se encontró solo para conducir las palomas. Louis ayudaba en la medida de lo posible. Es difícil imaginar lo que Adrien representó para la familia Jansen. Desde muy pequeño era él quien estaba implicado en todo lo que pasaba en el palomar. Nuestro hermano Adrien se ocupaba siempre de las palomas al natural, nos dice Luis, y en la casa de los Jansen siempre se ha jugado al natural. Se puede reflexionar sobre el significado de estas palabras.
Adrien estaba un poco interesado por el aspecto comercial. Su única preocupación era criar buenas palomas y mantenerlas en el mejor estado de salud. Luis evoca todavía con tristeza el recuerdo de su hermano Adrien, experto en el origen de las palomas. Su desaparición dejó un gran vacío en la familia. Sin embargo, hacer los acoplamientos seguía siendo un asunto entre hermanos. ¿Cuántas veladas han pasado disintiendo juntos por tal o cual acoplamiento? Debemos insistir que hay buena parte de suerte y azar para criar un campeón. A propósito de nosotros, se ha dicho que sabíamos cómo hacer, que conocíamos el secreto, que podíamos predecir si iban a ser buenos o malos. No crean que poseemos la ciencia infusa, pero Adrien y nuestro padre, pregunten un poco a quienes les conocieron. Ellos fueron conocedores. Desde 1945 hubo toda una serie de superstars criados por los hermanos Janssen para inmortalizar su nombre en el panteón colombófilo y sus palomas rápidamente inabordables. Jamás fue necesario hacer gran boom boom. Fueron las mismas palomas quienes hicieron su propia publicidad. Los resultados conseguidos por los hermanos Janssen y por tantos otros que hicieron confianza a la línea acabaron por convencer a los últimos escépticos. ¿Se hubiera podido dudar, quizás sobrepasar esta gloria naciente de Arendon? Los éxitos inigualados de la línea Janssen se extendieron por el mundo como un reguero de pólvora, y todos y cada uno buscaron en la carta de Bélgica dónde diablos se encontraba Arendon. La celebridad de la colonia Janssen iba a desarrollarse con los descendientes del Blöschali. En cuanto al Rape y el viejo Wittoger, hicieron su reputación por tiempo cálido y viento de cara. Estas cualidades atléticas fueron la marca de fábrica de los Janssen después de la Segunda Guerra Mundial. Charles y Louis visionaban atentamente los documentos sobre sus cracks de unos 30 años antes. Era la primera película realizada en nuestra colonia, dice Charles. Era en los años 50. Fue por esa época que fueron escritas muchas páginas de oro sobre la historia de la colonia Janssen. Según Luis, debió ser el famoso Gro Wittoger, uno de los grandes campeones de los años 50, quien pobló y dio sus letras de nobleza a la pequeña colonia de Arendon. En 1949, el pequeño Wittoger y el gran Wittoger pusieron toda la concurrencia de la región de Turnhout en el más completo desorden sobre Mollón, donde obtuvieron resultados fenomenales. He aquí el Bangue del 51, el miedoso. La línea del Bangue influenció en la formación de la colonia Janssen en aquel periodo. Tuvo por padres el Boss del 49 y la pequeña Vitesse del 46. He aquí nuestro Whitpen, dice Luis, uno de nuestros favoritos de los años 50. Estos testimonios gráficos permiten de refutar la aserción según la cual los Janssen jamás criaron plumas blancas. Lo mismo en el pedigré del Merck 67 se encuentra del lado materno la pequeña del 65 con plumas blancas en sus antepasados. Y para concluir, nuestro hermano Adrien con el Bangue del 59. Proviene del Bangue del 51. El Bangue del 59 fue después el abuelo del Merckx del 67. Una jornada de verano, unos 35 años después. En el fondo del jardín de los Janssen, el tiempo parece haber suspendido el vuelo. En esta morada todo sigue como hace 50 años. No obstante,
El transcurso de los años no ha dificultado el inexorable paso de la vida. Cuando Irma, la difunta hermana Jansen, se inquietaba durante años del bienestar de sus hermanos, es ahora una sobrina quien desde algún tiempo se ocupa de ellos. Durante nuestro viaje al reino de los Jansen, hemos estado vigilados por el perro de los hermanos Jansen. Bueno, no se trata de un perro de guardia, pero un sabueso acostumbrado a ver desfilar muchos visitantes. Sobre el techo se encuentra un vuelo de jóvenes reconociendo los alrededores. Por razón de su avanzada edad, los hermanos Jansen no enjaulan sus palomas para los concursos, pero cada año crían una ronda de pichones. Hay que asegurar la continuidad de la línea. La siesta ha terminado y a pesar del fuerte calor del verano, las 5 cadenas que prohíben el paso a todo inoportuno al palomar son retiradas para revelarnos las instalaciones donde se albergan las palomas más codiciadas del mundo. Siempre hay una famosa calidad en el palomar de cría. He aquí el Petit del 019, un perfecto prototipo de la raza Jansen. Un ojo remarcable, sin ninguna duda. El pequeño Divos sigue siendo uno de los valores seguros del palomar de cría. Es descendiente directo del viejo Vos y tiene un ala magnífica. Para aquellos que lo ignoran todavía, la cabeza expresiva, la mirada voluntaria y la pluma suave como la seda constituyen las cualidades incontornables de los Jansen. He aquí todavía el Fils Divos del 90. ¿Puede encontrarse mejor? Si remontamos el tiempo atrás en el pedigré, volvemos al famoso Von der Boske del 45, una paloma excepcional que dejaba ver toda su clase y su inteligencia. Charles está admirado observando esta soberbia y hermosa ala. Sobre este banco se han sentado muchos aficionados en el transcurso de los años y decenios, alemanes, americanos, asiáticos, todos con la esperanza de regresar a su casa con una parcela de este tesoro que son las palomas Jansen, pero también ha habido simples aficionados venidos a hacer una pequeña charla y ver llegar las palomas, cosas de todos los días a las cuales los hermanos Jansen están acostumbrados. Y Luis se va a buscar otras celebridades. El Berger Cassé, un soberbio sujeto, se ilustró en los concursos y fue puesto a la reproducción a causa de un accidente. Llegó de un concurso con la quilla rota. He aquí el Chantilly, una verdadera pintura viviente de 19 años. Fue laureado del concurso Bélgica-Holanda. Los jóvenes de este productor de clase se pagan alto precio. En el palomar donde se juega al natural, es allí que los hermanos Jansen han construido sus victorias durante decenios. Este lugar ha estado prohibido a la mayoría de visitantes y compradores. Era el dominio reservado de Adrien y Charles. Charles y Adrien tenían por costumbre ocuparse de la mayor parte del trabajo de la colonia. Charles consagró su vida entera a la colombofilia. Tuvo por costumbre mantener los palomares en un perfecto estado, el raspador en la mano desde la aurora hasta la caída del sol, limpio como una moneda nueva. Y es con cierto orgullo que nos enseña los palomares de cría de los cuales se ha ocupado, perfectamente cuidados.
Pero, ¿dónde está el padre de estos futuros campeones? Debe ser él, un macho extraordinario, y es Charles quien ha dicho eso. La subida por la rígida escalera se hace con prudencia. A los 80 años, el hábito no hace el monje a pesar de llamarse Charles y Luis. Con el gesto casi automático, la toma del raspador y la mirada por el palomar ya es costumbre. La limpieza de los palomares ha sido siempre el caballo de batalla de los Jansen. Varias veces por día limpian los palomares y renuevan el aire. En su época era el trabajo de Charles y Adrien. Tras el fallecimiento de Adrien, Charles tuvo que ocuparse él solo de este trabajo cotidiano. Desde algún tiempo, Charles sufre de serios problemas respiratorios. En los palomares parece que el tiempo se ha igualmente parado. Las pequeñas puertas son de aquí y de allá. A pesar de la superior clase de sus palomas, los hermanos Jansen han seguido fieles a ellos mismos. Jamás han intentado explotar su estatuto de los más célebres colombófilos del mundo. Ni siquiera se les ha subido a la cabeza. Pero jamás ha habido alguien en la historia mundial de la colombofilia que haya marcado e influenciado tanto su época como Riquet Jansen, de sobrenombre El Pavo, y sus 7 hijos. Fueron hombres simples y simples han seguido siendo, y así el pequeño pueblo campesino de Arendón es conocido por el mundo. Las costumbres siguen siendo las mismas, sobre todo después de tantos decenios. De vez en cuando, Charles ofrece todavía una toma de su tabaco favorito. Los diferentes tipos de grano con los cuales se compone la mezcla habitual es almacenada en viejas cubas como antaño. Viejos transportines son conservados como reliquias y se percibe algún que otro medicamento más moderno. El padre Jansen lo hacía ya y los hijos han conservado la costumbre. Cada día Luis saca agua del pozo para servirla fresca a las palomas. Seguir los consejos de la madre naturaleza y no traicionarla jamás. Es lo que han hecho los hermanos Jansen durante toda su vida. Esta regla evidente vale tanto para la gente como para los animales. Charles y Louis nos hacen el relato de su vida. Pero ¿cuál es el origen de la raza Jansen? ¿Cuáles son sus pilares fundadores? ¿Y cuáles son las introducciones efectuadas en el transcurso de los años? El principio de la aventura data de antes de la Primera Guerra Mundial. No puedo acordarme con precisión, pero en todo caso fue antes de 1914. Pero es precisamente después de 1945 que puedo hablar de nuestra partida. Todo comenzó con el Bosch, el zorro, de Keulemans, de Berler. Era un pálido, pero debo confesar que era magnífico. Durante la guerra, nuestro hermano Fons tuvo la ocasión de liarse de amistad con Keulemans y cuando aquel segundo conflicto armado terminó, el Bosch llegó a nuestro palomar. Lo acoplamos con una hembra de la línea paterna. Aquella unión funcionó directamente.
Nuestro hermano Fons estaba siempre a la búsqueda de mejores palomas. Se rindió pues a casa del cervecero Scooters de Eretoud. Este poseía palomas de origen noble, las cuales eran punteras. El más conocido era su famoso Senge, y de él recibimos un joven. No, primero fuimos a buscar un azul salpicado, un escalio, como decimos aquí. Debía ser alrededor de 1930. Esta paloma era un excedente de nuestra colonia. Mudó solamente 3 plumas. Nuestro hermano Adri se reunió con Fons y los dos lo trajeron a casa. Se convirtió en un magnífico ejemplar macho. A continuación lo acoplamos con una buena hembra que era de la línea Scooters. También tuvimos la suerte de tener éxito, incluso mucho éxito. Lo que funcionó de maravilla fue la combinación de la línea paterna con los Kellemans, recruzados con los Scooters. Y es con esto que formamos la base de la colonia Janssen. Dus Kellemans, Scooters of die oude soort van de vader mee? Allebei goed. Dus je hebt eigenlijk met 3 rassen gestaan. De oude Janssen daden. No obstante, Charles ha querido poner los puntos sobre las IES. La línea de azules Scali y la línea del Senge eran 2 líneas distintas en casa Scooters. Entonces hay que precisar de la combinación de 4 líneas de base y no de 3. Estas 4 líneas fueron cruzadas entre sí. Con excepción de una hija del Senge Scooters, criamos palomas excesivamente familiares. Bastaba con darse golpecitos en la cabeza con la mano para que vinieran a posarse. Que fueran rodados claros u oscuros o bien azules, lo que importaba era que fueran buenas. Los descendientes de la hija del Senge Scooters eran tan rápidos como los del Bleu Scali. Los Bleu Scali eran muy rápidos por mal tiempo. Luego estalló la Segunda Guerra y tuvimos que guardar las palomas en galerías sin salir. Estaba prohibido soltar las palomas, pero a pesar de esta prohibición las dejábamos volar al amanecer. Cuando percibíamos demasiado peligro, las teníamos encerradas en un cuarto del granero. Durante la guerra solo teníamos 50 palomas. Después del conflicto no pusimos los viejos en concurso y reformamos directamente el equipo de juego con 11 jóvenes que volaron muy fuerte desde el primer año. Puedo probarles lo que digo, pues conservo todas las notas a su disposición. Así podemos saber exactamente lo que hicieron. Y Luis deja sobre la mesa toda una serie de testimonios. Todo ha sido piadosamente conservado de A a Z. Poco después, en 1960, Medio Fabri vino para completar nuestra línea Janssen. Opgestaan te blijven. Hoe doen we dat eigenlijk? ¿Cómo los hermanos Janssen han conseguido conservar su línea pura durante más de 50 años? ¿A qué deben en primer lugar sus éxitos? Yo pienso que en un buen aficionado y con buenas palomas de raza, las palomas deben volver hacia su dueño sin lugar a duda. Sé muy bien que por aquel entonces las palomas volvían por mí, incluso si se trataba de viudos. El vínculo entre la paloma y el aficionado es muy importante. Hay que entenderse bien con buenas palomas. Ja, maar je moet ze toch ook hebben, hè, Charles?
Pero Charles, ¿cómo se llega a tener buenas palomas? Es necesaria una buena dosis de suerte y sobre todo durante los acoplamientos para que todo funcione bien. Incluso cuando el aficionado piensa que va a sacar buenos pichones de tal o cual pareja y puede resultar un fracaso. A pesar de todo, ello puede producirse. Siempre me he esforzado en tener palomas que me escuchan, tanto los jóvenes como los naturales o los viudos. Les hablo, me ocupo de ellos. Se trata de establecer siempre un buen vínculo entre la paloma y el aficionado. ¿Y cómo acoplan ustedes las palomas? Preparamos los acoplamientos en conjunto. Nos ocurría hablar del tema durante horas y horas. Examinábamos naturalmente la ascendencia de la paloma. Había que mirar del punto de vista sanguíneo y no acercar los acoplamientos. Es siempre conveniente mantener las líneas independientes unas de las otras el mayor tiempo posible. Nosotros comenzamos con 6 palomas de base y siempre pretendo que un verdadero aficionado puede mantener así el cultivo un centenar de años. Naturalmente, hay que cuidar bien las palomas. Durante más de 25 años me levantaba a las 4:30, al igual que Adrien. A las 7 iba con mi bicicleta a trabajar en Holanda. Al regreso del trabajo iba directamente al palomar, y cuando íbamos a concursar a Herentals y volver a casa hacia las 5, dar comida a las palomas y a los 3 en bicicleta hacia Herentals para volver a las 2 de la madrugada. Los domingos Jeff tenía que levantarse a las 4 de la mañana para ir a recoger el comprobador a Herentals. En aquella época los aficionados no teníamos tantas facilidades como ahora. ¿Los hermanos Jansen han vivido siempre únicamente para las palomas? Trabajé durante unos 30 años en Holanda, pero en el trabajo siempre pensaba en las palomas, de la mañana hasta la noche. Según usted, ¿cuáles han sido las mejores Jansen jamás criados?